En esta oportunidad damos gracias al Señor por un programa más de El Enfoque Bíblico. Queremos agradecer las vidas que nos sintonizan a través de las diferentes empresas de cable, las redes sociales, y bendecir a ese grupo de WhatsApp que ha sido una bendición el poder comunicarnos con los mensajes. Queremos agradecer la vida de hermana Bertita, que gentilmente nos ha prestado su casa para poder llevar a cabo esta entrevista. Y en esta oportunidad se encuentra conmigo un joven, Alexandro Prata Orellana, que sin duda alguna pues es un joven que representa una nueva generación de jóvenes que aman a Dios y que ponen su confianza en la sabiduría que da la palabra de Dios. Conforme avanza la entrevista, veremos por qué me llamó la atención la vida de Alexandro, pero antes queremos que pues salude a las personas que nos ven. Muchas gracias, pues me alegra estar aquí y gracias por darme el espacio para poder expresar un poco lo que opino sobre la juventud y cómo Dios obra en nuestras vidas. Eso es importante. Yo aquí tengo dos libros, como ustedes ven. Tengo un libro de administración de empresas, que es el que utilizamos en la universidad. Es un libro muy grande. Y aquí encontramos principios de cómo saber administrar la empresa. Pero les digo a los alumnos también que tenemos este libro. Y este libro es la Biblia. Y aquí encontramos los principios para saber administrar la mejor empresa, que es nuestra vida, como la vida de nuestra familia. Y también podemos encontrar principios para poder administrar nuestros negocios. Y sin duda alguna, en esta oportunidad es lo que deseamos. Yo me llamó la atención un proverbio que tenía Alexandro en su perfil, en su estado de WhatsApp. Y es precisamente el Proverbios capítulo 3 y en el versículo 13. Y es que me llama la atención porque la verdad es que los jóvenes en este tiempo tienen muchos distractores en las redes sociales, inclusive vicios, lamentablemente, pero encontrar a un joven que tenga el gusto por la palabra del Señor creo que es bien importante. Y alguna razón hay definitiva, Alexandro, por haber tenido ese proverbio, y es lo que nos va a compartir. Pero antes vamos a leerlo. Y dice Proverbios capítulo 3 y versículo 13, 14 y 15. Dichoso el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata, y sus rentas mayores que las del oro fino. Más valiosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Dichoso el hombre que haya la sabiduría. Sí. Bueno, pues yo puse este versículo porque yo, como hace mi familia, me he dado cuenta que la verdad todos lo hacemos. Que solo cuando necesitamos una respuesta, usamos la Biblia para contestar nuestra pregunta, para obtener esa respuesta. Entonces, solo abrí la Biblia y yo le pedí a Dios encontrar lo que en verdad quería, algo que me identificara. Entonces encontré ese proverbio y me llamó la atención demasiado y lo puse en mi estado de WhatsApp. Y vemos cómo Dios responde, porque Él definitivamente ve nuestro corazón, y en base a la necesidad que vemos en nuestro corazón, Él responde. Y la verdad es que el Señor está dispuesto a darnos la sabiduría. Y qué mejor que la Biblia para encontrar esa sabiduría para nuestras vidas. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería uno de los problemas que hoy en día enfrentan los jóvenes? Los distractores, prácticamente. Porque igual y si todos creen en Dios, tal vez, o la mayoría, pero hay distractores que nos separan de los caminos que nos inculca nuestra familia.
Y uno de esos distractores definitivamente son las redes sociales. Las redes sociales han venido a afectar y estas pueden ser de beneficio, pero también pueden ser un distractor, como decía Alexandro. Sí, así es. Podemos utilizarlas también para beneficio, como dice usted. Por ejemplo, cuando yo escucho muchas prédicas y ese tipo de cosas en las páginas a las que sigo, entonces sí prefiero utilizar mis redes sociales para el beneficio de mi vida espiritual. Podemos utilizar las redes sociales para la edificación de nuestras vidas y por eso es de que este programa llega a través de redes sociales, llega a través de los grupos de WhatsApp y obviamente a través de los canales de cable. Algo que me llama poderosamente la atención de este proverbio, dice, dichoso el hombre que haya la sabiduría. Quiere decir que la sabiduría se tiene que buscar. Tenemos un mal concepto que creemos que la sabiduría como la inteligencia ya se trae innata. Y muchos jóvenes por eso es que dicen, es que yo no nací para estudiar, porque no soy inteligente. Pero la Biblia dice que dichoso el hombre que haya, pero para poder hallar algo tenemos que estarla buscando. Si no lo estamos buscando, no vamos a encontrarla. Y por eso es que me llama la atención Salomón, porque Salomón oró al Señor por sabiduría e inteligencia y Dios se la concedió. Quiere decir que si nosotros se la pedimos a Dios, Dios nos la va a dar. Y otro aspecto donde podemos encontrar la sabiduría es en la Biblia, porque Pablo le dice a Timoteo, tú desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Creo de que eso nos da esperanza, porque la sabiduría se puede adquirir y la podemos encontrar. Sí. También está la creencia de que la sabiduría y la inteligencia es lo mismo, pero luego de escudriñar un poco más en la Biblia me di cuenta que no, la inteligencia es más humana, la sabiduría se obtiene a través de Dios. Muy buen punto, porque la sabiduría está enfocada en trabajar en el ser de la persona y la inteligencia está enfocada a poder trabajar las habilidades. Por eso en la Biblia son diferentes los dones con los frutos. Entonces la inteligencia trabaja los dones, las capacidades, pero la sabiduría trabaja el ser de la persona, trabaja los aspectos de la conducta, el carácter, trabaja la humildad, trabaja la mansedumbre, trabaja el hecho de vivir una vida en santidad, apartada del mal. Y hablando de Salomón, creo que tú tuviste un sueño y me lo contabas fuera de cámara. Y yo quisiera que nos explicaras, porque eso significa que tienes un llamado de parte de Dios. Sí, mi historia con Salomón fue que cuando yo tenía unos 4 años, tal vez menos, yo le dije a mi mamá, mira, le dije yo, tenés que ahorrar mucho. Y me dijo, hijo, ¿por qué? Porque tú me tenés que hacer un templo mucho más grande que el de Salomón, le dije yo, porque mi misión es mucho mayor. Y esto, quiero rescatar algo aquí. Qué importante es que un joven hoy en día camine con una visión. La Biblia dice ahí en Habacuc que el pueblo que tenga una visión correrá y se esforzará. Y creo de que ese es uno de los propósitos que Dios quiere en la vida de los jóvenes y en la vida de toda persona que se acerca a Dios, es darnos una visión, saber hacia dónde vamos, porque hoy en día los jóvenes, exacto, y por eso Jesús dijo, yo soy el camino, porque el Señor, aparte que nos da una identidad, nos da un destino, y creo de que la humanidad no sabe a dónde va, y eso es lo que ha provocado que muchas vidas caminen en frustración, porque dicen, no sé a dónde voy, pero en el Señor creo que nos define el camino, nos define el propósito. Así es. También una parte muy importante de nuestro propósito es el camino, como usted menciona, porque no solo el destino es lo importante es disfrutar el camino, es disfrutar nuestra vida a través del Señor, y no solo disfrutar a través de cosas del mundo, pues, porque, o sea,
uno se imagina que no puede disfrutar de su vida a través de Dios, pero no es así. También yendo a la iglesia, con las distintas actividades. Hace poco fuimos a un congreso que se llama Hechos 29. La idea de Hechos 29 es seguir escribiendo la historia, porque si usted busca en la Biblia no hay un capítulo 29 de Hechos. Entonces lo que busca Hechos 29 es seguir escribiendo la historia para, o sea, que nosotros como cristianos sigamos escribiendo la historia día a día. Y me llama la atención porque, como decía mi pastor general, en la Biblia hay 2 libros que aún se están escribiendo, que es el libro de los Hechos y el libro de las Lamentaciones, porque en la Biblia hay un libro de las Lamentaciones, y en ese libro de las Lamentaciones están todos aquellos acontecimientos que le sucedieron al pueblo de Dios, pero que sucedieron estando fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué nos espera vivir fuera de la voluntad de Dios? Una vida de lamentos. Pero cuando nuestra vida es tomada por el Espíritu, lo que nos va a tocar es una vida de hechos del Espíritu. Y qué bueno que como jóvenes ustedes estén asistiendo a este seminario precisamente lo que dice el Salmo, el proverbio, encontrando la sabiduría. ¿Y dónde podemos encontrar la sabiduría? Ya dijimos, orando, una vida de oración, escudriñando la Biblia, pero asistiendo a seminarios, a escuchar hombres piadosos que son usados por el Espíritu Santo de Dios. Algo que quisieras hablarnos, algo que has estudiado del templo de Salomón que te haya llamado poderosamente la atención. Sí, me llama mucho la atención que Salomón buscó una manera grande de exaltar el nombre de nuestro Señor. Porque él no hizo, o sea, teniendo a su disposición un reino, construyó el templo más grande de la cristiandad. Entonces, me parece impresionante cómo él pudo honrar de esa manera a Dios. Y también la idea de que él haya pedido sabiduría y no riquezas es una idea, es un concepto muy inteligente. Porque cualquiera hubiera pedido mujeres, dinero, riquezas, reinos, tierras en ese entonces. Pero él pidió la sabiduría a través del Señor. Y me imagino que Salomón no fue de la noche a la mañana, mira, tené tu sabiduría. Que él amaneció, mira, ya soy sabio. Me imagino más que fue Salomón un proceso donde Salomón entendió el verdadero nombre de Dios. ¿Quién en verdad era el Señor? 3 puntos interesantes aquí. Primero, es un proceso. Hasta el mismo Señor Jesús dice que Él crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. O sea que hasta el mismo Jesús se sometió a ese proceso para adquirir la sabiduría. Es un proceso que vamos creciendo en gracia y en sabiduría. Otro aspecto importante es que el hijo pródigo se le dio riquezas, pero no tenía sabiduría. Y las malgastó y terminó su vida hundiéndose en los vicios y en los placeres. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, porque cuando tenemos la sabiduría de Dios, vamos a saber administrar nuestra vida, vamos a saber administrar nuestra familia, vamos a saber administrar los recursos que Dios nos da. Por eso es que es importante la sabiduría de Dios, porque nos va a ayudar a conducirnos de una manera recta para saber administrar lo que Dios nos da. Y otro aspecto que me llamó poderosamente la atención es que el fin de esa sabiduría es tener una revelación de Dios. Y qué precioso, porque la sabiduría nos lleva a eso, a conocer de una manera más profunda el corazón de Dios. Y ahí entendemos por qué Salomón quería hacer un templo muy grande, porque no era tanto el deseo de Salomón, sino que era el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es que nadie se quede fuera. No quería un templo pequeño para que, yo ya no quepo. No, un templo grande para que todo aquel que se acerque a buscar a Dios quepa en ese lugar. Y así de grande debe de ser nuestro corazón para que no haya
distinciones, no haya discriminación, sino que ahí, yo me imagino que ese templo llegaron de Etiopía porque la reina de Saba llegó, o sea, entraron de toda clase de personas, negritos, morenos, blancos, de todos. Un problema que hay en nuestros días es la discriminación, el hacer acepción de personas. Así es. Yo creo que en realidad no discriminamos a las personas o por su color o por su raza o por su género. Más bien lo discriminamos porque es diferente a nosotros. O incluso yo conozco gente que discrimina porque se parece a ellos mismos y no quieren ser como ellos, o sea, no quieren reflejarse en otra persona. Entonces tal vez no sea culpa de las personas, sino es su forma de pensar, no encajan. Muy bien concepto. Y la verdad es que la Biblia dice, y esto va amarrado a este salmo, porque discriminamos porque no piensan igual que nosotros. Esa es la raíz de la discriminación, nos dice, según nos dice Alexandro. Y es que la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, la armonía es un concepto de la música. Y la música tiene 7 notas diferentes. Pero eso no quiere decir que, aunque las notas sean diferentes, no logremos la armonía. Porque si el concepto en la música se logra la armonía, en la intervención de 7 notas diferentes, se puede lograr también en la relación con las personas, que aunque seamos diferentes, podemos llegar a obtener la armonía. Inclusive, por ejemplo, si hacemos un concierto de música, vemos que hay violines, hay chelos, hay guitarras, trompetas, o sea, totalmente diferentes los instrumentos, pero logran la armonía. ¿Por qué? Porque la música revela cómo debería de ser las relaciones entre nosotros, que aunque seamos diferentes, logramos la armonía y podamos relacionarnos bien. Así es. Nosotros tenemos una forma de pensar en mi familia que todos formamos parte de un cuerpo. Algunos son piernas, otros son brazos, son las manos, los dedos. Todos formamos parte de un todo que nos complementamos uno al otro. Tal vez peleamos a veces porque todas las familias pelean, nadie es perfecto. Pero logramos vivir en paz. Podemos hacer que cada uno de nosotros forme parte de la familia, sea una parte importante en nuestra familia y siempre amarrados todos con el lazo de Dios. Porque desde toda la vida yo me acuerdo que mi abuelo, todavía en ese entonces vivía mi abuelo, que él me llevó a una librería, a Artemis, y él me dijo, mira, me dijo, escoge el libro que quieras, yo te lo voy a comprar. Porque mi mamá y mi abuelo leían muchísimo, leen y leían muchísimo. Entonces él me dijo, mira, te voy a comprar el libro que querrás. Y yo fui y busqué una Biblia para niños. Y él me dijo, ¿estás seguro? Sí, le dije, estoy seguro porque desde chiquito siempre tuve habemos 3 nietos pequeños. A los 3 nos regalaron un libro que se llama Mi propio libro del Salmo 91, que era un libro basado en el Salmo 91. Y nos hemos dedicado a Cristo, hemos dado la honra y la gloria a Cristo en todo lo que hemos hecho como familia y cada uno individual también. Importante esto, y quiero dejar un mensaje a los padres de familia. La Biblia dice en Eclesiastés, acuérdate joven en los días de tu Creador. Acuérdate joven en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero para que un joven se acuerde de su Creador, tiene que tenerlo en la memoria, si no, ¿qué va a recordar? Y es ahí el trabajo que hacen los padres, como los abuelos, en este caso hermana Bertita y el hermano Luis Orellana, que por cierto, originario de Río Hondo, La Palma, Río Hondo, diputado también por Zacapa, de los primeros becados que fueron a Israel, que ellos sembraron
no solamente en sus hijos, sino que en sus nietos, la palabra. Y por eso es de que es fácil recordar. ¿Por qué? Porque la semilla ya está ahí sembrada. Algo me contabas también fuera de cámara, que estudiaste mucho la historia del rey David. Me gustaría que nos compartieras al menos 2 cosas que te llamaron poderosamente la atención a David. Hay muchas facetas, como joven, como adorador, como rey. No fue perfecto, tuvo sus errores como padre, como todo padre de familia, pero fue un hombre que agradó el corazón de Dios. A veces discriminamos, porque vemos solo un ángulo de la vida de una persona, pero no vemos los otros ángulos. Entonces, algo que te llame poderosamente la atención del rey David. La verdad, a mí me llamó demasiado la atención el rey David, porque estábamos en otro congreso que era el Lead Camp. Entonces en el Lead Camp pasamos 3 días, pasamos en plenarias, en prédicas, y estuvo muy alegre. Y, o sea, cantábamos, fuimos a hacer fogata, se nos arruinó la fogata porque empezó a llover, fuimos a cantar bajo techo, muy alegre. Pero yo me acuerdo que se acercó una muchacha a mí y me dijo, no, era un muchacho, me dijo, mira, me dijo, Dios para tu vida tiene algo, me dijo, tenés el poder de hacerlo bien, me dijo, y me dio a entender que yo tenía que hacer cosas como las hizo David y aún más, y tenía que sobresalir ante los demás. La excelencia. Por eso es de que cuando Saúl mandó a buscar a un músico, dice la referencia al final, y que sepa tocar bien. Porque a veces decimos, es para Dios. O sea, a Dios no le gusta la mediocridad. Que si vamos a hacer algo para Dios, hay que hacerlo bien. David aprendió a tocar bien el arpa porque era para su Dios. Y qué precioso testimonio de la excelencia para el Señor. ¿Algo más que pudieras compartirnos de David? También me interesa mucho la historia de... Con relación a eso, Alexandro, yo considero, si te puede servir en algo, no es tanto por la cuestión de edad, sino primero esperar el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Dios te va a llamar. Pero también quiero resaltar el punto que decías, porque a veces por David sufrió la discriminación con sus hermanos por ser un joven. Pero si te das cuenta, lo que le dice David a Saúl en el campo de batalla, le da sus credenciales y le dice, yo soy un joven que cuando venía un oso y venía un león y quería atrapar una oveja, dice, yo lo agarraba y lo agarraba de su boca y apartaba, dice, a la oveja de sus sauces. Quiere decir que David, su padre, lo mandaba a cuidar ovejas en un lugar donde habían leones. Entonces, de alguna manera subestimamos la vida de los jóvenes, pero vemos que David fue enviado donde habían leones, donde habían osos, y eso significa que el padre veía la valentía de este joven. Entonces, no es de subestimar la valentía de un joven. Algo que quisieras agregar, Alessandro, para poder bendecir ahí a nuestros oyentes. Sí, con el último punto de que a David le enviaba a su padre a combatir con leones y con osos. Yo creo que no solo fue su padre terrenal, sino también Dios le mandó pruebas, ¿verdad? Porque no le iba a mandar a enfrentarse con un gigante así como así, ¿verdad? Y yo creo que Dios no nos busca específicamente a nosotros para un propósito. Si alguien no desea cumplir ese propósito, hay más personas que sí quieren cumplirlo. Entonces no es que seamos una segunda opción, es que somos capaces de hacer lo que otra persona no pudo hacer. Entonces ahí es donde entró David, porque nadie más en su pueblo pudo
combatir a Goliat, ¿verdad? Y ya para cerrar quiero decirles, o sea, a todos los jóvenes que me estén viendo, que de verdad luchen, porque nada va a ser fácil, pero luchen para sobresalir, para ser ustedes mismos y para poder demostrar lo que valen, no solo ante las personas, sino también ante Dios. Muy bien. Y gracias por esos consejos, Alexandro. Y me quedo con lo que decías de último. Dios, cuando envía pruebas, no las envía solo por enviarlas, sino porque Él sabe más adelante que está preparándonos para una batalla, nos está preparando para un propósito. ¿Y qué propósito tan especial tuvo David? Que le trajo la victoria al pueblo de Israel. Y tú tienes un propósito de Dios, busca la sabiduría, Dios te la va a dar. Busca la Biblia, busquen la Biblia, asiste a seminarios, y de eso pues te capacitará como un joven, como una mujer, como un hombre de Dios para enfrentar las batallas de la vida. Así que muchas gracias, Alexandro, muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron, que Dios les bendiga, y nosotros nos volveremos a ver en el próximo programa.